Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Esta vez sí que sí, tengo que decir que se estudia por placer porque hoy os traigo unos poemas de una de mis poetas favoritas, Carmen Jodra Dabo. La poesía de Carmen Jodra es una poesía arraigada en lo existente, afirmadora de la vida, una poesía productora en un sentido clásico del poietés, de la poiesis, de la producción de mensajes encapsulados en unos moldes literarios que destacan por su absoluta independencia y por su libertad total, independencia y libertad total que son propios o atributos esenciales de los seres salvajes, de los seres joviales. Y si se me permite, creo que esta es la nota característica de la poesía de Carmen Jodra, su jovialidad formal. ¿Qué entiendo por jovialidad formal? Pues, por así decirlo, Carmen Jodra hace lo que quiere con la forma de sus poemas, pero por ser un poco más estricto, diré que en una época en la que parece que es extemporáneo o pasado de moda usar metros y rimas, sobre todo metros y rimas tradicionales, Carmen Jodra hace lo que quiere y hace lo que quiere con alegría, hace lo que quiere con afirmación, hace lo que quiere con jovialidad. La maestría que demuestra en su poesía, que ahora inmediatamente vamos a pasar a ver, pues va mucho más allá de la parodia, de la simple parodia posmoderna de formas tradicionales y vamos a encontrarnos con imitaciones, con traducciones, con interpretaciones de formas que pertenecen a tradiciones múltiples, muy variadas, desde la poesía clásica greco-latina, nuestro siglo de oro, el siglo XIX, el modernismo, las vanguardias, y todo ello genera una trama, una trabazón de contextos, de cotextos, de intertextos, de cualquier otro marbete que la filología pueda descubrir o aplicar, que le vendrá bien a la poesía de Carmen Jodra. Esa jovialidad formal, vamos a ver que es un soporte de una serie de temas como el deseo, la soledad o el paso del tiempo, muy importante, me detendré en él, y de unos tonos que siempre van desde la ironía a la amargura, pasando por la jovialidad chispeante, pero temas y tonos siempre tratados, como digo, dentro de estos vehículos, de estos aparatos líricos que destacan absolutamente por su nativa y radical jovialidad, que como digo creo es la característica propia de la poesía de Carmen Jodra. Vamos a empezar con el primer libro, editado en el año 1999, Las moras agraces, y como primer ejemplo vamos a ver el primer poema de la primera sección, Apuntes de la biblioteca, así se llama la sección, y el poema, aquí lo tenéis, se titula Duelo homérico. No podría ser de otra manera que empezar con una versión o un homenaje al padre Homero. El poema dice así: Duelo homérico. El pelo rizado cubierto de polvo, en desorden la túnica blanca, Antípator llega corriendo a la tienda de Aquiles. Aquiles, sentado, se muerde los labios y le duele el alma. Es cosa terrible lo crueles que pueden llegar a ser las palabras. La tierra está mojada y huele a tierra bajo su peso. Han roto los cristales en su sangre, violado los umbrales del templo y saqueado cuanto encierra. En las más altas cimas de la sierra hay nieve. Sus heridas son iguales que rosas. Quien escriba los anales guerra dirá sin conocer qué es guerra. Verás la cara cruel del basilisco y el viento es frío, pero las ovejas aguardan el cayado y el aprisco. No llores, déjalo para las viejas. Tan dulce yace que ante su obelisco la muerte misma enarcará las cejas. Aquiles rompió en alaridos, maldijo la muerte, la vida, la guerra, a Dios y a sí mismo. Desoyó consejos y durante horas lloró haciendo estrago a su paso. Pero por la noche, agotado, con los ojos secos y los labios rotos, solo se le oía en lento susurro: Patroclo, Patroclo, Patroclo. Bien, este poema a mí me recuerda muchísimo a la Rapsodia 22ª de José Ángel Valente. Como veis, en medio de él hay un soneto. Hay un soneto perfecto y un soneto que va enmarcado con dos momentos que parecen dos prosas muy poéticas que se asimilan también, desde luego, a las acotaciones teatrales. En la primera de ellas se anticipa la noticia, el mensajero de la noticia de la muerte de Patroclo. Bueno, para quien no lo sepa,
se suelen confundir las cosas. Aquiles y Patroclo se amaron, se querían, desde luego que sí, en el sentido griego del término, el Erastés y el Erómenos, pero creo que yo soy de la opinión, vamos, de que el amado no era Patroclo, el amado era Aquiles y el amante era Patroclo. Bien, como veis, este es un clarísimo ejemplo, ya para empezar, de lo que os he intentado exponer previamente acerca de la jovialidad formal. Carmen Jodra hace lo que quiere, entonces ese soneto no es simplemente el soneto en el que Antípator le puede dar la noticia de la muerte de su amante Patroclo, sino que además está enmarcado en esas dos prosas que les sirven, pues eso, de introducción y de epílogo, y ese final monumental de solo se le oía en lento susurro, Patroclo, 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 creo que es prodigioso. Bien, en la página 22, este no os lo voy a leer, simplemente os lo dejo aquí para que tengáis un ejemplo. El orimento bajo el firmazonte es un soneto también, no perfectamente soneto, veis al final que no termina el endecasílabo, pero sin embargo sí quiero llamar la atención sobre varias cosas de este poema. La primera, que si veis, se parece mucho a los juegos vanguardistas, a este sport del lenguaje, que podemos llamar gitanjáfora, se llama de muchas maneras. En cualquier caso, como veis, la morfología de las palabras está violentada terriblemente. Si os fijáis, por ejemplo, en el primer verso, cuando dice democrat, libertad y apuela al vivo, se podría ver cómo la morfología está mezclada. Los finales de una palabra aparecen en otra, en fin. Evidentemente se quiere decir democracia, libertad, viva el pueblo, pero sin embargo, Carmen Jodra, haciendo homenaje a Vicente Huidobro y con él a toda la vanguardia, estoy pensando sobre todo en Trilce, de César Vallejo, pues nos expone con este poema una de las características más llamativas de la poesía de vanguardia, y es que suele o se puede interpretar como una poesía desinstrumentalizadora. Los políticos, de esto va el poema, los políticos instrumentalizan el lenguaje a su favor para conseguir sus fines, sean estos los que sean. Pues bien, este poema de vanguardia o estas retóricas vanguardistas persiguen un ejercicio de purificación del lenguaje, presentando de una manera extremada el lenguaje dislocado mediante estos procedimientos vanguardistas, se denuncia precisamente la instrumentalización del lenguaje y en último extremo se consigue su desinstrumentalización, es decir, su purificación. En la página 36 tenemos un poema que vamos a ver. Aquí tenéis un soneto también, Cuando una tiene sangre de ramera, es un soneto que no es poesía femenina. A mí no me agrada en absoluto hablar de poesía ni masculina ni femenina. No me gusta poner esos adjetivos a la poesía. Simplemente tenemos una voz femenina y una voz femenina muy suya, que va a aparecer con este tono afirmador de su deseo, sin ningún tapujo y sin ningún tipo de sin paños mojados para consigo misma, entre otros, vamos, presentando, si se me permite la ironía, de una manera muy masculina, su propia visión de su deseo y de su manera de vivir. Insisto, no estoy hablando en este caso de Carmen Jodra, sino de la voz femenina que aparece en este soneto. Aquí lo tenéis, muy interesante, Cuando una tiene sangre de ramera, brutal desprecio hacia la mayoría, etcétera, que creo que es muy conveniente su lectura, sobre todo en este contexto de tercera o cuarta ola feminista, no sé por dónde vamos ya porque he perdido un poco la cuenta. Y finalmente, en la página 62, aquí os dejo este poema porque también incluye una manera muy irónica de tratar las cuestiones de historiografía, y dijo la Biblia, así empieza. Entonces, como veis, tenemos tres momentos, un primer momento religioso, un segundo momento lingüístico o retórico o literario, como se quiera decir, y el momento en que Occidente nace, que es el momento en que la ciencia se hace con la monarquía de los discursos y cualquier rasgo de veracidad o de verosimilitud pues pasa por la ciencia, o si no, pues se desprecia. Este final, sin duda, y dijeron todos, perdón, sin duda tiene razón y así nació Occidente, creo que es de una ironía muy fina,
Y aquí tenéis también un ejemplo pues, de verso libre, más suelto, sin rima tampoco, pero sin embargo con una estructura formal muy limpia. Bien, hasta aquí Las moras agraces, un libro publicado en el año 99, cuando la autora tenía 18 o 19 años, ganó el premio de aquel año de poesía Hiperión, muy prestigioso. Pasamos a continuación aquí a Rincones sucios. De Rincones sucios sí que quiero leer el primer poema. De hecho, estuve a punto de centrar el vídeo entero solamente en él, pero bueno, decidí al final ampliar un poco el foco y aquí tenéis darse cuenta. Dice, es tan fácil hablar sobre uno mismo. Uno es el héroe de su propia historia. Se convierte en gran héroe con tan solo unas pocas palabras escogidas. Uno llega a creerse más que Aquiles, pero afuera, en el mundo, no hay palabras. Las palabras que no existen, que no son válidas afuera, en el afuera de la vida íntima, en el afuera del poema, en ese mundo donde tiene lugar una experiencia incontrolada, incontrolable de la vida, de lo que sucede. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre una cuestión. Si lo que hay afuera es mundo, es porque de alguna manera está articulado. Y si de alguna manera está articulado, entonces existe un conflicto entre ese afuera, que ya ha dejado de ser naturaleza para convertirse en mundo, y nosotros. Nosotros, para poder comprender ese mundo y para poder vivir en él, necesitamos obligatoriamente de la palabra. Sin embargo, esa palabra se descubre en nuestra época, en esta época que ha dejado de ser moderna y que no sabemos exactamente hacia dónde va a tirar y que efectivamente estamos en este momento crítico en el que lo de hace 30 años ha muerto pero no termina de morir y lo de ahora ha nacido pero no termina de aparecer del todo. Creo que en ese contexto de crisis cultural en el que estamos instalados en Occidente, este poema es central, este poema es fundamental, precisamente porque creo que da en la diana en uno de los temas más fundamentales para intentar guiarnos en esta época de tránsito. Y es que afuera en el mundo no hay palabras, pero sin embargo, parece añadir este parón súbito del poema, sin embargo, las palabras son más necesarias que nunca. Entonces existe este conflicto entre un mundo que está articulado y que solamente puede ser descrito como articulado mediante la palabra, un mundo que, siendo articulado mediante la palabra, no acepta, sin embargo, la palabra como medio de comunicación. Entonces, ese mundo accesible para la soledad, si no es mediante las palabras, es mediante las acciones. Las palabras tienen que convertirse entonces en palabras acciones, en palabras fuerza. Y creo que los poemas de Carmen Jodra, muchos de ellos, sin duda ninguna, cumplen esa función, porque te tienes que dar cuenta de que afuera en el mundo no hay palabras y que tus palabras, cuando te veas en la obligación de hablar, tienen que tener no una consideración estrictamente lingüística, sino pragmática, de acción. Bien, lo dejo así porque no quiero entrar más en detalle, tenemos mucho material que presentar. En la página 27 hay un poema bastante más largo, A Song About Myself, con una referencia al poeta, al maravilloso John Keats, al inolvidable John Keats. Y aquí tenemos un poema más narrativo, que a mí, por su limpieza formal y por su tono narrativo, me recuerda bastante a la poesía de Jaime Gil de Biedma, que también tenemos aquí en el canal algún ejemplo y seguiremos estudiándolo, haremos algún vídeo. Aquí os dejo el poema en el que la voz poética parece identificarse con una niña. Tiene esta final estrofa maravillosa que sí que os lo dice, hay que vivir, solo el final, ¿vale? Hay que vivir y hay que estar en el mundo, pero pienso que nunca debería sacarse a ciertos frágiles espíritus al mundo y a la vida. Tengo amor a esa niña recelosa, solitaria, tan tímida y tan sosa. Piedad y amor, la niña tonta, tan parecida a mí cuando era niña. ¿Veis ahí la rima esa de recelosa con sosa, el asonante de debería con vida, con niña, mundo y espíritu, también ese asonantado tan
machadiano, tiene unos encabalgamientos también muy machadianos. Este poema también es digno de nota por muchos aspectos. El casisoneto, un casisoneto en la página 33, este también os lo quiero leer porque es más cortito, tenemos una forma jovial de 13 versos decasílabos, pero sin rima, que se organizan de manera tendencial hacia el soneto sin llegar a serlo, ¿no? Es un casi soneto donde también aparece esta voz femenina de la que hemos hablado antes. Dice que solo tengo 18 años, que me duermo abrazada a un gigantesco monstruo de las galletas de peluche y que no quiero sexo ni problemas, solo estudiar sin demasiado agobio y sacar siempre 9,25. Que no quiero saber nada del mundo ni del amor y mucho menos de ese rollo repollo de las relaciones humanas, sobrehumanas, infrahumanas. Que lo que quiero es quedarme tranquila, dormir mis 9 horas cada noche y que nadie repare en mi existencia. Bien, aquí hasta aquí este librito, son solamente estos 3 ejemplos que os traía. Este tema de la soledad, del enclaustramiento también es muy común, pero como veis, desde un punto de vista nada trágico. Y finalmente el libro 12, un libro póstumo editado en el año 2021. Carmen Jodra Dabó nació en Madrid en el año 1980 y murió en el año 2019 y dejó este libro incompleto y bueno, pues la editora nos trae, en una nota nos lo explica, nos trae este libro, son las últimas versiones y tal que dejó la poeta antes de fallecer, y os traigo un romance. Ya sabéis que para mí, os lo he dicho muchas veces, estoy completamente de acuerdo con Juan Ramón cuando dice que el romancero es el gran río de la lengua castellana, y aquí se muestra también el dominio estupendo y maravilloso, fascinante jovialidad formal de Carmen Jodra, porque parece que es un romance sacado de los cancioneros, de los romanceros, ¿no? El rey don Enrique nuestro señor cabalga muy depriesa a Cuéllar, dopara el muy digno duque de Alburquerque, señor de esta villa. Salvaje y encadenado como un azor a su alcándara, que cuando levanta el vuelo del mismo sol no se espanta. Vos he levantado, duque, sobre la gente más alta, y agora voláis de mí, ya cadenas non vos atan. Bravo fuisteis y salvaje, tal gerifaltes y águilas, los que son vuestras delicias por las selvas y las navas. Acuérdaseme del tiempo que íbamos juntos a caza. Montes del Pardo no vieron mocedad ansí lozana. Vos erais mozo y yo hombre. Fuisteis hombre y yo monarca. Vos con ardor en la sangre, yo la mía fatigada. Cansancio de mi diadema, lo descansé en vuestra casa. Señoríos de Castilla, me ponen malas palabras, de mí burlan y de vos con burlas envenenadas. Más prefiero vuestra sangre que toda su sangre rancia. Recebidme agora, duque, cuando cae ya la helada, cuando a uña de caballo mi tristura vos buscaba. Abrid, Beltrán, puerta al rey, que no es el rey quien lo manda, que es este triste, este ausente, cansado de dar batalla. El homoerotismo de este poema creo que es evidente. Cuenta en una mezcla de historia y vida pues un posible encuentro entre el rey don Enrique IV de Castilla y Beltrán de la Cueva, el duque de Alburquerque. Y sobre esto quería traeros, aquí lo tenéis, una cita de mi admirado Rafael Sánchez Ferlosio, que en una obra memorable, Las Semanas del Jardín, habla de el rey don Juan de Aragón, de los infantes de Aragón y también del rey Enrique IV. Y en nota al pie de página, en esta nota, Rafael Sánchez Ferlosio dice lo siguiente, dice, y por lo que toca al segundo, a Enrique IV de Castilla, los siguientes datos extractados, sin orden, de la crónica. Y entonces leemos datos de la crónica, que se decía en esa crónica del rey don Enrique, del propio rey. Rey sin ninguna ufanía, hacía muy poca estima de sí mismo. Las insignias y ceremonias reales apenas fueron de su condición. A ninguno hablando jamás decía de tú, ni consintió que le besaran la mano.
A sus pueblos muy pocas veces se mostraba. Huía de los negocios, despachábalos muy tarde, perdón. Compañía de muy pocos le placía. Toda conversación de gentes le daba pena. Estaba siempre retraído. Preciábase de tener cantores, y con ellos cantaba muchas veces. Tañía dulcemente el laúd. Todo canto triste le daba deleite. Y termina Sánchez Ferlosio la nota diciendo, pero no es este el lugar para expresar mis simpatías. Simpatías que sin duda compartía Sánchez Ferlosio con Carmen Jodra y con un servidor. Baste decir aquí que Beltrán de la Cueva era miembro de una familia nobiliaria baja y que el rey don Enrique, pues siguiendo los dictados de la historia de su época, de la altura de la historia de su época, pues intentando asentar el poder del monarca y para ello disminuir el poder de los grandes señores feudales, pues cogía a miembros de la baja nobleza y los elevaba, pues por eso, para remover la realidad feudal, intentando mantener a flote la idea autocrática de la monarquía. Entonces, sobre las relaciones del rey don Enrique, no solamente con Beltrán de la Cueva, sino su vida amorosa, etcétera, fue objeto de todos sus enemigos, porque evidentemente en ese tira y afloja del paso de la Edad Media vasallática y plural de muchos señores feudales a la modernidad de una autocracia monárquica, como la que luego van a tener los reyes católicos, pues claro, los principales perjudicados se vengaron. Y la que triunfó, Isabel, que bueno, esa es otra historia. A mí es que Isabel de Castilla me queda muy mal. Pero bueno, en la página 17, seguimos, encontramos un poema precioso acerca del paso del tiempo. Dice, con su pelo un poco largo, con sus largas piernas rubias, se acurruca en el asiento del metro. Adopta una pose soñadora. Pensarías, es un niño. No es un niño y no es un hombre. Todavía es esto otro, volátil, que nos permita mirarlo mientras es esto. Cuando levanto los ojos, ya no está. ¿Cuándo se ha ido? No lo hemos visto irse. ¿No lo hemos visto irse? ¿Por qué? ¿Porque te has despistado y se ha ido? No. Es porque cuando se ha levantado ya se ha convertido en otra persona. Este momento de paso entre la adolescencia y la edad madura es el momento predilecto entre otros aspectos, pero creo que es el momento predilecto de la belleza masculina que aparece en muchos poemas de Carmen Jodra. Este paso del tiempo está aquí muy medido y muy presente de una manera muy elegante en esta jovialidad formal de la que os hablo en los encabalgamientos. Como veis, asiento del metro, pose soñadora, luego las cesuras. Pensarías, es un niño, esos quiebros dentro del propio verso, porque van dando verdaderamente idea de ese paso del tiempo en el que el paso instantáneo de una época a otra es la que aparentemente se va del ámbito de la percepción de la mujer que va en el metro, pero no se va, sino que constituye el instante propio del poema, de esa visión instantánea del momento volátil, ligero, leve, de manifestación de la belleza. En la página 19 tenemos otro poema muy bonito en el que también aparece el paso del tiempo, pero ahora con una presencia de la maternidad también muy interesante. Pero bueno, no me puedo detener en todos, aquí os lo dejo. Y en la página 34 tenemos una versión de un poema de la Antología Palatina, del libro 12 de la Antología Palatina, que es una antología, una vetusta antología bizantina de pequeños poemas y epigramas. Los del libro 12 son todos amatorios. Y el 123, Carmen Jodra lo versiona de la siguiente manera. Cuando ganó el combate, le ofrecí 10 coronas de suave lana y lo besé 3 veces, salpicado de sangre como estaba. Pero me fue la sangre más dulce que la mirra. Bien, este erotismo del que hemos hablado, y fijaos cómo esta sangre que le es a la voz poética más dulce que la mirra,
pues está muy relacionada con la sangre que acabamos de ver del romance que dice más prefiero vuestra sangre que toda su sangre rancia, que decía don Enrique de Castilla al duque de Alburquerque. Bien, hasta aquí el libro, lo dejo ahí, pero la editora nos trae un último poema, además de otras versiones no corregidas, o sea, otros estados en la corrección de los poemas ya vistos. Este último poema no me puedo resistir a no detenerme en él un momento. Aquí tenéis, viene simplemente fechado el 10 de junio de 2019 y dice de la siguiente manera: sentir el viento, la lluvia, dar el tiempo por sentido, a veces con esa angustia, a veces con esa indiferencia. Hemos salido a la calle, hemos visto, sufrido, sentido lo que había para nosotros. Lo damos por sentido y hasta por bueno. Y ahora que se acerca al final, eso que parecía que no iba a ocurrir nunca, hay una aceptación, una resignación que es serenidad. Hemos tenido el sol, la lluvia, eran regalos. Los hemos recibido. Se ha cumplido. Está bien. Aún hay sol y viento, un poco más que queda todavía, hasta que nos vayamos, ya sin aquella angustia ni aquella indiferencia, sino serenos, porque lo tuvimos todo, se nos dio todo y lo tomamos. Bien, creo que esto es uno de los poemas, sin duda, es uno de los poemas más bellos que yo haya leído nunca. Es un prodigio y no sabe uno verdaderamente cómo hablar de él después de leerlo. Pero bueno, cada uno tiene que estar a lo suyo y a nosotros lo que nos toca es el comentario. Y creo que la clave del poema, la clave de lectura, por lo menos la que yo quiero compartir hoy con vosotros, está en esa primera palabra, sentir. Sentir el viento, la lluvia y dar el tiempo por sentido. Fijaos en este primer verso, cómo se abre con un infinitivo, sentir, y se cierra con un participio, sentido, dando así en esta maravilla virtuosística que son las formas en Carmen Jodra, un arranque de verso afirmativo, sustantivo, y un cierre de verso perfecto, cumplido, que es la característica propia de los infinitivos y de los participios, sentir, sentido. Pero quiero detenerme en este sentir. Un sentir que yo entiendo relacionado con la vieja palabra griega aísthesis, la estética. La estética es el conocimiento sensitivo, el conocimiento no conceptual, el conocimiento del mundo que los seres sensitivos tenemos antes de que conceptualicemos esos datos. Todo esto muy simplificado, ¿vale? Esto es bastante más complicado. Entonces, aunque somos relativamente pocos los entes que podemos pensar mediante conceptos, sin embargo, los que somos capaces de sentir pensando, mejor dicho, de pensar sintiendo, o de tener un conocimiento sensitivo previo al concepto, pues somos muchos, porque estamos hermanados, los mamíferos, con el resto de animales, con todos los eucariotas, las plantas, en fin, el sol dando a la planta, la hoja reaccionando a ese sol, las raíces reaccionando al gradiente de humedad del subsuelo, y a mi modo de ver, hasta un nivel tan básico como el nivel atómico. La temperatura no es más que un promedio de la velocidad de los átomos. El movimiento browniano consiste en la cesión aparentemente aleatoria de excesos de energía en un sistema determinado de unos átomos a otros. Los átomos que van más rápido tienen más energía y ceden esa parte de esa energía a los átomos que van más despacio o que están más fríos, por así decirlo, se van descalentando, ¿vale? Entonces, hasta un nivel tan básico, desde un nivel tan básico se construye esta estética o este conocimiento no conceptual, que yo creo que es la característica principal de la poesía de Carmen Jodra, que está muy apegada, perdón, a ese conocimiento sensitivo de la vida. Con esta perspectiva,
quisiera centrarme en esta parte central del poema donde dice hemos tenido el sol, la lluvia, eran regalos. La vida como un regalo, ¿vale? Ese regalo es sin duda el objeto de una ciencia estética, de una ciencia del sentir, de una ciencia del sentimiento de la vida, pero del sentimiento de la vida sin adjetivos, ¿vale? Del sentimiento de la vida, no del sentimiento trágico de la vida como un amuno, sino de el sentir la vida, sentir vivirse, del mismo modo que uno puede sentir pensar, que uno está pensando en lo que sea, pero sabe que piensa porque estás sintiendo pensar. Pues lo mismo la percepción puramente sensitiva del momento, de la vida que está sucediendo. Entonces, en este primer verso, sentir el tiempo, sentir el viento, la lluvia, dar el tiempo por sentido, me parece muy importante este giro de dar el tiempo por sentido. Aparece inmediatamente después, unos versos más abajo, dice, lo damos por sentido y hasta por bueno. Hay una aceptación, dice, lo hemos recibido, se ha cumplido más abajo, lo que había para nosotros. Ese darlo por sentido, dar el tiempo por sentido, a mí me recuerda mucho al dar lo no venido por pasado de Jorge Manrique, porque parece que va a decir la poeta, dice, sentir el viento, la lluvia, dar el tiempo por vivido, o dar el tiempo por pasado. No, ella dice dar el tiempo por sentido. Y ese dar el tiempo por sentido indica, o a mi juicio apunta, a que esa sensación del tiempo tiene mucho de construcción del propio sujeto. Es el propio ser que siente el tiempo el que también, de alguna manera que voy a intentar explicar ahora, construye esa propia sensación del tiempo, de manera tal que el tiempo vendría de las sensaciones externas, pero se confundiría de alguna manera, ahora veremos qué entiendo yo por esta alguna manera, con la posición del sujeto. En cualquier caso, es un poema prodigioso, teniendo en cuenta sobre todo que es el poema final. Y sobre estas consideraciones de este poema, pues yo quisiera ponerlas en relación también con una idea de la levedad que he encontrado en Italo Calvino. Aquí tenéis una de las citas. Dice el gran escritor italiano, si quisiera escoger un símbolo propicio para asomarnos al nuevo milenio, optaría por este, el ágil salto repentino del poeta filósofo que se alza sobre la pesadez del mundo, demostrando que su gravedad contiene el secreto de la levedad, mientras que lo que muchos consideran la vitalidad de los tiempos, ruidosa, agresiva, rabiosa y atronadora, pertenece al reino de la muerte como un cementerio de automóviles herrumbrosos. Creo que ese ágil salto repentino del poeta filósofo del que habla Italo Calvino en este ensayo suyo, Levedad, le viene muy bien a la jovialidad formal de Carmen Jodra. Y esta levedad, Calvino la centra en tres aspectos que creo que también se pueden encontrar en estos poemas, que es el primero de ellos, un aligeramiento del lenguaje. Aquí habéis visto este poema y otros que acabamos de leer, en el que efectivamente, a pesar de su jovialidad formal, a pesar de su virtuosismo formal, el lenguaje está tremendamente aligerado. No hay grandes construcciones, sino que todo es está todo bastante a la mano. La primera característica de esta levedad, como digo, dice Calvino, es un aligeramiento del lenguaje, que como defiendo yo se puede encontrar. La segunda es un relato, bueno, o una exposición, ¿no?, de un razonamiento o de un proceso psicológico en el que hay una alta dosis de abstracción. En este último poema esto se ve con claridad porque son las manifestaciones o la experiencia de una enferma terminal, así que no hay nada más que decir. Y por último, una imagen figurada de levedad que cobre un valor emblemático, y creo que este valor emblemático o esta imagen de la levedad que cobra un valor emblemático sería en este último poema el del regalo, como digo, como objeto de una posible ciencia estética, de una posible ciencia del sentimiento de la vida como eso que se regala. Y un poco más adelante Calvino también dice, habla de una especial modulación lírica y existencial que permite contemplar el propio drama
como desde fuera y disolverlo en melancolía e ironía. Esta contemplación del propio drama desde fuera y disolverlo en melancolía e ironía creo que también se puede percibir en estos poemas de Carmen Jodra. Hasta ahí la poesía de Carmen Jodra. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en lo que toca al paso del tiempo y a esta construcción del tiempo cuando uno da el tiempo por sentido. El tiempo que todavía no ha sucedido, pero sin embargo se da por sentido, porque hay una comunicación instantánea. Me explico. El tiempo podríamos observarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la sucesión temporal, entonces creo que ese tiempo es un tiempo muy adecuado para la narración, y el tiempo sincrónico, el instante, el momento presente, el momento actual. Y creo que ese es el tiempo de la poesía. Nuestro lenguaje es un lenguaje por su propia naturaleza temporal. El decurso lingüístico tiene un antes y un después. Sin embargo, creo que la captación de la experiencia del instante es propia del lenguaje poético. Entonces, en este instante, que creo que es lo central en la consideración del tiempo en la poesía en general, pero sobre todo en estos poemas de Carmen Jodra, creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. El tiempo queda conformado como una construcción del sujeto que vive en ese instante, en el preciso momento en que el sujeto es consciente de que en ese instante hay tres tiempos diferenciados por un abismo, una separación. Por un lado está el tiempo de los sentidos, el tiempo de la angustia, el tiempo de la alegría, el tiempo en el que se está recibiendo o el que se está experimentando esa emoción. Ese tiempo de lo sentido es un tiempo absolutamente distinto del tiempo de quien siente. No hay que identificar a la persona que siente con lo que ella está sintiendo. No hay que identificar a la persona que piensa con lo que ella está pensando. Lo pensado, lo sentido, tiene su propio tiempo, tiene su propio instante. Sin embargo, la persona donde ese pensamiento o ese sentimiento se está verificando tiene un tiempo diferente, y esos dos tiempos están separados, son distintos. A su vez, esa separación se puede ver de una manera muy alejada, desde la perspectiva de quien escribe, desde la voz poética. No desde la perspectiva de Carmen Jodra escribiendo, sino desde el propio interior del poema, desde la voz poética. Desde la voz poética se observa esa separación entre quien siente y eso que siente. Eso se ve como lejos, porque hay una separación más grande entre eso y la escritura. Porque el tiempo de la escritura es un tiempo distinto. Y ese tiempo, o ese hacer, esa poiesis, ¿no? Ese hacer de la voz poética, ¿para qué está ahí? Pues está para dar testimonio precisamente de ese abismo. Está ahí para dar testimonio precisamente de esa separación. Precisamente el testimonio de esa separación entre lo que se siente y quien lo está sintiendo, esa evidencia instantánea de esos dos tiempos es lo que está en la base de todo posible vínculo entre distintas construcciones temporales, entre distintos sujetos. Si yo me identifico con lo que me pasa solamente me pasa a mí, y por lo tanto no puede pasarle a otro distinto que yo. Bien, esto es falso. Es precisamente en la constatación de la radical diferencia entre el tiempo de quien siente y el tiempo de lo sentido, la constatación de la radical diferencia entre lo que se piensa y quien piensa, entre lo que se siente y quien siente, es ahí donde podemos generar comunidades de sentido, comunidades o vínculos de sentido entre personas diferentes. En una palabra, la escritura promueve una ética del comunicar, entendido este comunicar de esta
manera estética que busca precisamente en el instante la plenitud de la vida, la plenitud temporal de la experiencia, ese instante en el que separados se dan de manera instantánea el tiempo del sentimiento, el tiempo de la persona que siente y el tiempo del espectador que, alejado por la costumbre de la lejanía y de la soledad, pues es capaz de contemplar esta condición, yo diría que universal. Bien, pues hasta aquí mi presentación de la poesía de Carmen Jodra. Aquí tenéis otra vez estos libritos, son una hermosura, una delicia de edición. Son relativamente sencillos de encontrar todavía, están frescos, Editorial Bella Varsovia, recordad, y nada, lo dicho, como siempre, amor y poesía cada día. Adiós.